Bueno, ¿hay alguna pregunta para los ponentes? Bueno, yo como están aquí, quiero aprovechar y preguntar, para la parte de fórmulas, quiero decir, ¿necesitamos utilizar la fórmula de última generación para todos los pacientes? Segundo, y te la pregunto a ti, que lo hemos comentado alguna vez, David, ¿y dónde tengo que poner los datos que hemos presentado? Porque tengo la sensación de que, bueno, tengo la certeza de que si cogemos el Total Corneal Refractive Power y lo metemos en el IOL Master y cogemos una fórmula del SINCAP, preparamos un zancocho de mucho cuidado. Entonces, primero, ¿me tengo que ir a una fórmula de última generación para el cálculo rutinario o lo tengo que seleccionar para determinados casos? Y segundo, ¿dónde meto cada cosa? Vale. A ver, no es necesario utilizar una fórmula de cuarta generación obligatoriamente, ¿vale? Porque es cierto que es la mejor, puede ser una opción muy buena, siempre que se utilice de forma adecuada, pero no es una obligación. Es decir, con unas fórmulas de tercera generación hemos ido funcionando, como tú has comentado, con ciertos ajustes que podemos tener en cuenta y podemos funcionar. No creo que eso sea un problema. Lo que sí que digo es que cuando utilizamos fórmulas de cuarta generación, de trazado de rayos, lo que no podemos es utilizar parámetros de óptica paraxial, es lo que tú has dicho. Es decir, Total Refractive Corneal Power o utilizar fórmulas, como comento, de trazado de rayos, tendrás que utilizar datos, en mi opinión, deberían de utilizarse datos topográficos reales. Se debería poderse exportar la topografía real y esa sería la manera de hacer un buen trazado de rayos. Yo sigo pensando que son aproximaciones un poco, son corta y pega. Entonces, realmente, hace poco salió una publicación, lo que pasa es que no se le hizo mucho caso, en el Journal Catra, que comparaba en pacientes operados de refractiva el utilizar las últimas fórmulas tipo HiDSL o SAMAS o alguna de estas y utilizar trazado de rayos. Y se veía que prácticamente ya no había diferencia en el resultado. Y luego yo creo que una cosa que te oí también señalar a ti y que creo que hay que remarcarla, es decir, estamos hablando del centro óptico de las lentes, centro del eje visual, centro del ápex corneal, estamos estudiando la córnea y al final dentro del ojo todo está descentrado. La pupila va a su bola y además es dinámica, el saco capsular no sabemos dónde tiene el centro. Hacemos una capsuloresis centrada ¿en dónde? En la pupila, en el ápex corneal, luego colocas la lente y al final luego todo coincide, a pesar de que la fóvea está desplazada hacia abajo de todo ese eje visual. Bueno, pues a pesar de todo funciona, que a veces tampoco nos tenemos que volver locos con meter el tercer decimal del dato. Exacto, que lo que comentamos el otro día en Madrid, que yo le comentaba, es que el cerebro está preparado para ajustar, para filtrar cierto tipo de defectos. Hablábamos de la corrección cromática, ¿te acuerdas? Esa obsesión ahora por corregir la aberración cromática en su totalidad. Cuidado que el cerebro tiene un filtro cromático. Si lo corregimos, a lo mejor empezamos a flipar y ver cosas raras. Tampoco es eso. Es lo mismo que ocurrió en los primeros tiempos de los tratamientos personalizados con láser por aberrometría, supervisión, donde todos íbamos a tener supervisión, donde, bueno, aquí se comentaba, no muy lejos de aquí, que los marines yanquis se iban a someter para tener visiones de 210 y cosas así, ¿no? Y entonces luego se demostró que la eliminación del total de las aberraciones podía ser negativo porque el cerebro tenía asimiladas esas aberraciones. Sí, sí. No, lo hemos comentado antes, yo prefiero tener profundidad de foco que una visión perfecta en un determinado punto. Javier. En la exposición que yo he hecho de las fórmulas ha quedado muy claro que un mínimo exigible es utilizar una fórmula de tercera generación disponiendo del dato del grosor del cristalino, sea de donde sea, incluso aproximado por edad, y con la aproximación de Aranberry corregir el resultado y entonces no hace falta una de cuarta generación, pero si la tienes es mejor que la de tercera generación con aproximación. Y el trazado de rayos, llámese Phaco Optics, que es el que va con el Pentacam, que coge directamente los datos, o el Panacea, que los tienes que importar, estos cálculos son muy buenos para pacientes con córneas irregulares, operados de refractiva, ectasias post-LASIK, queratocono, posqueratoplastia, porque en ellos es donde tenemos que valorar la cara anterior, la cara posterior, la aberración esférica, incluso el grosor de la córnea. Bueno, por supuesto. Bueno, después parece que todo esto sea muy difícil y
si dispones de un IOL Master 700 o dispones de un mínimo de tecnología, es que al final te lo da solo. O sea, es verdad que lo miramos mucho y planteamos mucho, pero hoy en día los modernos biómetros es que te lo dan hecho, no es tan complicado. Sí. No, yo quería, exactamente. Y una pregunta, y cuando nos ponemos a jugar y de repente tenemos tiempo libre y decimos, bueno, pues voy a hacer el cálculo con esta fórmula, voy a hacerla con esta otra y voy a meter este dato y las fórmulas no coinciden, ¿qué hacemos? Eso pasa. Tú decías antes que me ha gustado mucho la presentación y que esta es una cirugía muy personalizada. Yo tengo que decir que toda la cirugía facorefractiva, toda la cirugía refractiva sobre el cristalino y cirugía de cataratas con consideraciones refractivas, la biometría nuestra, el estudio biométrico, para mí es exquisito. O sea, lo hago yo personalmente, al acabar la consulta, me tiro media hora, empiezas a mirar una fórmula, le pones el ajuste de Aranberry, que sube un poco para abajo, entonces venga, metes todos los datos en Barrett, te quedas aún con una duda, bueno, venga, vamos a inteligencia artificial, a la RBF de Warren Hill, metes todos los datos y al final es un poco también lo que has comentado anteriormente, pues ese ojo clínico, sentido clínico y te vas. Generalmente la mayor parte de las veces lo más exacto es Barrett y Warren Hill, digamos en condiciones normales, y se va muy poquito. Y además, en el caso de las lentes que manejamos, siempre como dice Javier Pascual, te quedas con el primer negativo que sale. Para implantar multifocales. Hicimos un estudio comparando el Aladín, el IOMaster 700, el 500 y el ORA. En 200 ojos se hicieron las 4 pruebas, o 100 y pico ojos se hicieron las 4 pruebas. Al final mejoré el IOMaster 700. Es verdad que en cámaras sorpresa estrechas en miopes o profundas en hipermétropes ya buscamos la fórmula que toca, o sea, nos dedicamos a eso. Al final mejoré el 700, pero las diferencias serán de 0,1, 0,2. O sea, quiero decir que, pues eso, toda la tecnología funciona bien. Es verdad que en los casos sorpresa son los que tenemos que estudiar, pero que el 90% de nuestros optometristas lo hacen fantástico controlándolo con la tecnología que disponemos. Y el cambio de paradigma es ese, que antes utilizábamos diferentes fórmulas para diferentes longitudes axiales y eso hemos visto que no sirve, porque hay un 20% de casos que no está relacionado en la profundidad de segmento anterior con la longitud axial. Entonces tenemos que recurrir a fórmulas de cuarta generación, que eso sí lo contemplan, o a las de tercera generación, bueno, con aproximaciones. Yo quería un poco, ahora te dejo, a eso iba, es decir, tampoco vayamos a pensar ahora que tenemos que tener toda la tecnología y hacerle estudio a los pacientes durante una semana para calcular y poner una lente intraocular. Realmente muchas de las cosas que hemos presentado aquí nos sirven para explicar por qué no hemos obtenido el resultado esperado, pero en la gran mayoría de pacientes, gracias a Dios, el resultado es el esperado, utilizando el IOL Master, una fórmula adecuada y haciendo una indicación correcta. Sí, a ver, yo creo que probablemente lo que tengamos que preguntarnos es cuál es la realidad de cada uno de nosotros, qué queremos hacer y cuáles son nuestros problemas. Entonces, a partir de ahí, irnos a la evidencia para ver si hay solución en la evidencia para los problemas que tenemos. Por ejemplo, ¿mi realidad cuál es? La de un centro público en el que me llegan pacientes con catarata muy madura, que no tengo posibilidad de implantar multifocal, o mi realidad es una privada con poca catarata hipermadura, que quiero darle mucha salida a multifocalidad. Probablemente el biómetro que vaya a comprar sea o ojo raro. Probablemente mi realidad sea adquirir biómetros totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo estuviera en un sistema público, me iría a un biómetro que tenga tecnología de reflectómetro, más que de interferómetro, porque va a poder hacerme lectura de cataratas más maduras. Si estoy en un centro privado que quiero implantar multifocal y que quiero meterme en ojos raros, ojos operados de cirugía refractiva, ojos estos raros que hemos estado hablando, que pueda plantearme retos, probablemente tenga que irme a otra tecnología. Yo lo que quiero decir, en resumidas cuentas y sobre todo
porque a mí yo me tengo por un tío muy torpe, pero curioso. Yo creo que tenemos que hacernos las preguntas adecuadas y buscar las soluciones, porque si están en la evidencia publicada. Y si no están, que no nos den gato por liebre. Es lo único que yo haría como resumen. Yo me he dado muchos tropiezos a lo largo de mi vida comprando y adquiriendo tecnología o prestando fe y confianza en algunos resultados que luego el tiempo no me ha colocado donde yo pensaba. Yo creo que a la gente joven, que hay mucha gente joven aquí, yo creo que tenéis que haceros ese planteamiento. Preguntaros cuál es vuestra realidad, qué es lo que queréis hacer, iros a la evidencia, buscar las soluciones, y si no están, o sea, desarrollar vuestra actitud crítica. Yo creo que si alguna lectura pudiera yo creo que sacar de positivo, sería esa. Desarrollar cuanto antes mejor una actitud crítica, con el máximo conocimiento de óptica básica y con el máximo conocimiento de medicina basada en evidencia. Yo el comentario que puse en una de las diapositivas de que bueno, lo tenemos que hacer, ¿no? Cada uno tenemos que tener la evaluación de nuestros propios resultados, o sea, saber si con nuestras fórmulas biométricas la que tengamos, qué porcentaje de aproximación tenemos a más o menos 0,50, porque cuando lo hacemos a veces nos llevamos sorpresas, en sentido positivo o en sentido negativo. A veces tenemos peor percepción porque siempre te acuerdas de los 2 pacientes que están todo el día en la sala de espera que te quedaron mal, y cuando haces un balance de todos tus pacientes dices, bueno, pues no está tan mal la cosa, pero también eso permite corregir. A veces uno dice, algo estoy haciendo mal, si resulta que todas las lentes tóricas me están movidas 15 grados del eje y algún error de cálculo, y entonces es cuando empezamos a encontrar. Yo creo que eso es fundamental, cada uno tener su propia experiencia, y no vale la de los demás. O sea, no vale decir las lentes multifocales tóricas son muy complejas. Si lo haces bien no es complejo, si lo haces mal es complejísimo. De todas formas, volviendo a lo de la tecnología que sacó el pie, a ver, yo trabajo hospital público y privado. Intento tener en el hospital público toda la tecnología que tengo en el privado. De hecho, pues tengo YOLMaster, tengo Pentacan en el hospital público, y creo que es conveniente, sobre todo que también estamos teniendo una presión, y como hemos visto en la cosa de los calculadores, que ya empiezan a pedirse implante de lentes intraoculares tóricas dentro de los hospitales públicos. Claro, ¿cuál es el fracaso de las lentes intraoculares tóricas? Que lo hemos comentado todos inicialmente, pues que no teníamos en cuenta la cara posterior, cómo marcábamos. Ese es el problema, por ejemplo, que sí que tengo yo en el hospital público, que dice, sí, pon tóricas, ¿cómo? Marcando el 0, 0 y con el anillo de Méndez otra vez. Pues yo me niego a hacerlo. Ya, se pueden hacer y no quedan tan mal. No es lo mismo que si tienes alguno de los marcadores que hay, es que no es lo mismo. Es decir, claro, no puedo tener el YOLMaster 700 con el Calisto, que ya me gustaría, o tener un Berion, o tener un refractómetro, pero claro, te vas a comer una serie de errores. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de la pública? Que las expectativas que tenemos que dar a los pacientes, lógicamente, no van a ser los de la privada. Desgraciadamente, no se las podemos dar porque nos va a faltar algo. Bueno, yo creo que eso, yo voy a romper una lanza, déjame, en la pública. Vamos a ver, el paciente de la pública es un paciente que habitualmente tiene catarata, que está en la consulta porque no ve bien, y le vamos a dar una opción para que vea bien. El paciente en la privada muchas veces es un paciente que ve bien y quiere ver mejor o ver más confortable. Yo no tengo pacientes de esos en el hospital de la pública. A mí no me viene un paciente en la pública, tengo 50 años, acabo de cumplir 50 años y me quiero regalar una trifocal. No va, claro, con lo cual... Pero tampoco me la pide. Si le quieres poner una tónica a un paciente que tiene 4 días de astigmatismo, me parece perfecto. Y si le dejas uno, pero sabiendo que a lo mejor le vas a reducir la gafa. Es a lo que me refiero, a reducir las expectativas. Emeterio, él va a estar contento. Claro. La mayor parte de la gente de tu servicio público, o muchos de ellos, tienen un iPhone y un Android, y un teléfono, un smartphone, bueno, tal. Vale. El próximo FACO Elche vamos a presentar una variación sobre el goniotras, que con una simple foto a la hora de operar, a la hora de empezar para operar, vas a tener las marcas de referencia perfectas. Digamos, es un Berion gratis.
Yo también trabajo en la pública y en la privada, y en la pública nos permiten implantar lentes tóricas por encima de 2,50 de astigmatismo. Sí. Y eso lo hacemos desde hace por lo menos 7 u 8 años. Y el paciente que tiene más de 2,5, yo le pongo una tórica. Y sigo calculando a veces con el anillo de Daniel Ies y a veces con el goniotrans, y luego con el anillo de Méndez. Esos pacientes son muy agradecidos. Primero porque tienen expectativas bajas. Y segundo... No, perdón. Bueno. A ver, vamos a ver. A ver, no tengo hecho el estudio, pero me comprometo a hacerlo. El grado de satisfacción de mis pacientes, donde sea, pública, privada, con una lente tórica, es muy superior a con una lente multifocal. O sea, un paciente que tiene 3 dioptrías de astigmatismo, tú le colocas una lente tórica, consigues neutralizar eso con una monofocal y ese paciente está feliz, pero feliz, feliz. O sea, quiero decir, las tóricas yo creo que funcionan muy bien. Vamos, si lo haces bien, vamos, si lo haces bien. No, hombre, te estoy mirando a ti porque lo es más cómodo. Bueno, y una... Sí. Pero aquí, volviendo al tema de las lentes tóricas, a ver, vamos a ver, cada comunidad autónoma tiene sus leyes, pero el paciente en la pública sigue siendo, bueno, está siendo cada día más exigente. Es decir, lo que dice Emeterio, yo sí que estoy de acuerdo que tenemos que... la lente tórica la exige tanto el paciente que en la pública casi viene reclamando como en la privada prácticamente. Por eso, incluso los medios que tenemos en la pública son mucho menos que en la privada para llegar a la perfección. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero evidentemente los hospitales públicos no tienen los medios que los hospitales privados o las clínicas privadas para llegar a la perfección. También esto es un contratiempo en la excelencia del paciente, lo que hemos hablado aquí. Sí. Yo creo... Yo creo que la idea con la que nos queremos quedar sería el encontrar el paradigma de mejora de eficacia y de seguridad en nuestros procedimientos. Con respecto a lo que se ha planteado, ¿hay algún paper publicado en alguna revista seria con revisión por pares en el que mejore la eficacia de lentes tóricas con el marcador manual, con Iotran, el IE y demás con respecto a otros marcadores? No existe. No hay paper publicado en revistas serias que mejoren la eficacia. Ergo, vayamos a mandar mensajes que realmente tengan peso de evidencia de mejora de cánones de eficacia y de seguridad. No tiene sentido, y sobre todo más en los sistemas públicos, desbordar una inversión cuando realmente no va a tener un retorno real. O sea, diferenciemos la evidencia del mensaje marketingiano, yo creo que sería el resumen. O sea, hay que hacer un mensaje que le bien al paciente, por eso es que el paciente en la pública está siendo más exigente. Espera, doctor Vázquez de la Torre. En los presupuestos generales del Estado, la sanidad ocupa un 30 y tantos %. Quiero decir con eso que hay unas limitaciones económicas en cuanto a las prestaciones. Y nosotros como oftalmólogos tenemos que tener en cuenta que hay otras especialidades que también progresan. Y eso, naturalmente, los políticos lo tienen en cuenta. No se puede pensar en que se puede dar a los pacientes del sector público todo lo que tecnológicamente viene a los mercados, porque no nos lo podemos permitir. Eso es un factor que hay que tener en cuenta. Solo quería decir eso. Sí, pero bueno. 30 y tantos % del presupuesto general. Cada vez más se ha puesto, no en oftalmología, sino en medicina, una rama que son los estudios cost effectiveness. Es decir, ya no solamente es si una nueva tecnología produce una mejora, que a lo mejor la produce, es si realmente eso es rentable. Es que se nos está olvidando. Es decir, realmente tenemos que ver si es rentable, porque si yo tengo que adquirir una tecnología, y bueno, yo no soy cirujano ni mucho menos, pero vosotros os tenéis que someter a una presión muy grande para poder pagar el aparato y el beneficio es mínimo. Pero yo creo que eso es para otro curso, otro objetivo, porque esto es cirugía premium. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguno de los ponentes quiere hacer alguna anotación final? Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los asistentes por estar aquí. Un minuto.
Y de verdad quiero dar las gracias a todos los ponentes porque, como siempre, superan las expectativas por la calidad de las presentaciones. Yo me siento muy orgulloso de haberos tenido aquí a todos y creo que ha sido un excelente nivel del curso, gracias a vosotros. Y quiero reiterar el agradecimiento a Iñaki, al señor Vázquez, señor Vázquez, y a todo el equipo de Johnson & Johnson, a Max, a Fernando, a Ricardo, a todos. De verdad, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y por haber hecho posible esto. Muchas gracias.